¿Cuán difícil es defender la democracia? Con esta pregunta abre el texto Estanislao Zuleta sobre las condiciones que tiene la democracia y la construcción de paz en nuestro país. Y es que desde una tradición de izquierda, pues, la tomamos izquierda en su término más sólido, clásico, es un poco incompatible defender la democracia que se ha entendido históricamente como una máscara de la dominación que ejerce la lógica del capital. Mi nombre es Santiago y junto con algunos compañeros en este blog estamos intentando deconstruir el concepto que tenemos de poder actualmente, ampliando un poco más la discusión, remitiendo a algunos autores que ya la han dado a través de la historia y aterrizando esto al contexto colombiano. Hoy hablaremos de Estanislao Zuleta y cómo él defiende la democracia, a pesar de que en la tradición de la izquierda esta es difícil de defender. Y para eso tenemos que dejar de pensar la democracia como una mera legitimación electoral. Es el llamado que el autor nos hace, sino entenderla como una herramienta que le permite a la masa popular ejercer no solo un control al poder, sino llegar a ser poder. Y es que esta es una de las ventajas de la democracia, que el poder no es estático, ¿sí? El poder no está dado, sino que se puede llegar a él, se puede tener, se puede perder, se puede competir por él. Esa es la magia de la democracia. Hay un punto inicial de cuestionamiento, y es que muchas veces la democracia nos dice que tenemos derechos, todos los ciudadanos, pero ¿es realmente tener derechos no tener la posibilidad de ejercerlos? Y esa es la crítica máxima que se recupera de esta tradición histórica de la izquierda a la democracia. Sin embargo, el autor nos trae algunos, puntos a favor de la democracia y cómo esta debe ser la herramienta para construir la paz en nuestro país. Pero vamos por partes. Entonces, nos están diciendo primero que la democracia está mal, porque es una máscara de la lógica del capital. Luego saltamos a pensar que la democracia está bien, porque es una oportunidad para la masa popular de recuperar el poder, de ejercer el poder, de competir por el poder, porque el poder ya no está dado. En ese espacio hay una cosa que el autor nos invita a cuestionar, y es esa idea muy platónica de que el poder solo pueden ejercerlo aquellos que saben. ¿Cómo es eso de aquellos que se especializan en la práctica o el ejercicio del poder? Solo ellos pueden ejercerlo. ¿Eso no atenta un poco contra el espíritu de la democracia? El autor, y personalmente yo, creería que sí. Y es ahí cuando él nos invita a hablar del diálogo. El autor nos hace una invitación a ser capaces de hallar verdad en las experiencias de los otros y cómo el diálogo va a ser la base de que sigamos funcionando como sociedad, ¿sí? En esta trayectoria histórica que nos presenta el autor, habla de cómo para sobrevivir ante los peligros externos se crean instituciones como el Estado, ¿sí? Los seres humanos en asociación conjuntamente crean el lenguaje, el Estado y demás instituciones para guardar su supervivencia. Eso en el medio externo, pero ahora viviendo en comunidad y al nivel que ha llegado la convivencia entre la misma humanidad, el diálogo aparece como esa herramienta que va a permitir la supervivencia colectiva de la especie, que va a permitir que entre todos podamos construir, y esto es importante, es un énfasis que hace el autor, en construir mediante una escucha activa y un reconocimiento del otro como un interlocutor válido. Por eso hace especial énfasis en el diálogo como esta herramienta que permitirá la supervivencia de la humanidad. Y si vamos un poco más allá de la discusión sobre el poder, podremos entender, como nos dice el autor, que el diálogo es la herramienta más poderosa que tiene la humanidad en este momento para preservarse como especie, para sobrevivir. Y es que en el diálogo hay un potencial transformador, ¿sí? En el ejercicio de escucharnos entre los otros, de construir colectivamente y sobre todo de entender que el pueblo no puede ser ignorado del ejercicio del poder por no saber, sino que al contrario, a través del diálogo el pueblo debe educarse para ser capaz de ejercer el poder. Y esto de entender al otro como un interlocutor válido lo desarrolla un poco más, con ideas que parecen un poco simples, pero a uno realmente lo ponen a pensar más allá. Recupera como Platón dice que a un hombre se le puede obligar de todo, menos a pensar y a amar. Esos son los límites de la libertad individual que tiene cada ser humano. Y entonces, a pesar
de que los métodos de la violencia y de la coerción, de la tortura, si llegamos a casos extremos, pueden llevar a que un ser humano actúe, digamos, en favor de los intereses de otros. Nunca la violencia va a poder determinar o decidir sobre el pensamiento interno individual y también la inclinación a amar algo. Reconocer eso es importante y es el fundamento de reconocer al otro como un interlocutor válido, porque permite que cambiemos la violencia y la coerción por la argumentación como herramienta para construir colectivamente, ¿sí? Que sea ese sustento del diálogo que va a sustentar, en palabras del autor, la supervivencia de la humanidad, ¿sí? Reconocer al otro y convencer al otro ya no mediante la fuerza, sino mediante la argumentación. Acá podemos ver entonces cómo se hila la democracia y la construcción de paz, al menos en un país y en un contexto que ha vivido una guerra los últimos 60 años de su historia y que requiere del reconocimiento del otro como un interlocutor válido, que sean las ideas y no la violencia y las armas las que determinen el actuar de la sociedad colombiana y la definición de sus metas conjuntas. Aquello que llevará al pueblo colombiano a que colectivamente trabaje por un bienestar para toda la sociedad. También cuestionando un poco el autor aquella perspectiva de la izquierda muy tradicional que cuestiona todo aquello que vuelve al liberalismo, entre eso los derechos humanos. El autor recupera un poco y habla desde cómo la izquierda también debe defender la consecución y la obtención de derechos humanos. Esas son victorias populares, es lo que nos dice el autor. Y él nos pone dos sentimientos a considerar: la impotencia y la esperanza. Y refuerza mucho cómo la esperanza es aquello que nos permite los derechos humanos, o bueno, la búsqueda de ellos. Cuando la sociedad se encuentra dispersa y en la individualidad se vive, digámoslo entre comillas, de una manera miserable y no se conecta con el resto de individuos que comparten una misma condición, vemos cómo no hay esperanza, sino hay impotencia. En cambio, cuando colectivamente aquellos que pueden de alguna manera, digámoslo, sentir vulnerados sus derechos humanos o que en el papel los tienen pero no tienen la posibilidad de ejercerlos, si colectivamente trabajan, tal vez no se consigan los derechos o, digámoslo, no se consiga la ejecución o la garantía de los mismos para las comunidades, no en el corto plazo, pero el trabajo colectivo que permite, y en lo macro, que permite el ejercicio democrático, le da esperanza al pueblo, le da esperanza a la masa popular de que la consecución de derechos es una meta a llegar, es una posibilidad que la democracia permite y que no está solo marcado en esa perspectiva liberal de los derechos, sino que es una victoria de la gente por mejorar sus condiciones de vida. Para el autor, el espíritu de la democracia es el pueblo, la lucha por llegar a conseguir derechos, nuevos derechos. Y entonces, volviendo a la discusión inicial, la democracia, entendida en un término amplio, y defender la democracia no está ligado a defender la lógica del capital, en palabras del autor, sino más bien es una lucha y una reivindicación propia de aquellos que deben buscar colectivamente una esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Esto lo podemos tomar en abstracto, pero también podemos recuperar cómo en el contexto colombiano la democracia puede ser esa llave que permita no solo reemplazar el poder coercitivo de las armas, las balas y la violencia por el del diálogo y la argumentación, sino que también es un camino que permite que colectivamente la masa popular luche por la consecución de derechos colectivos. Todo esto, este pequeño recuento de qué nos expone el autor en el apartado de la democracia y la paz, no solo es para entender un poco más cómo por fuera del liberalismo clásico o fuera de la lógica del capital se puede defender también la democracia, por más de que sea un poco retante, sino que también nos da una llave, una clave de cómo la democracia puede ser esa herramienta que permita la construcción de paz en nuestra sociedad. Una sociedad que cambie la violencia, las balas, la guerra, por el diálogo y la argumentación, que reconozca en el otro que existe un interlocutor válido con el cual se puede construir y que conecte a la gente entre sus semejantes, que pasen de un estado de resignación a un estado de esperanza. La democracia, en un sentido amplio, permite que la masa popular luche por la consecución de derechos colectivos. No es solo legitimar la lógica del capital como tradicionalmente se ve desde la lógica de la izquierda. Ahora bien, nosotros abrimos este debate, recuperamos un poco al autor
que nos dice que la democracia puede ser la herramienta para la construcción de paz en nuestro país. La democracia en un sentido amplio y alejada de la defensa del capital, al menos en la lógica del autor. El espacio queda abierto para seguirnos cuestionando cómo vemos el poder. Acá dejamos de ver el poder como una herramienta de dominación, de violencia, entendiendo que por más poder violento que haya, en la individualidad el sujeto no puede ser totalmente dominado y que la llave para construir una sociedad en paz está en reconocer al otro como un interlocutor válido y construir colectivamente un país en paz a través de la democracia. Muchas gracias.